Saludamos a nuestro invitado, el exconcejal en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubén Ascanio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Pues bien, la verdad que aquí en un final de semana, como siempre, intenso, pero bueno, especialmente feliz por lo que me toca. Feliz porque acaba de cumplir años y bueno, no sé cómo llevará los carnavales también. Pues mira, los carnavales poco, pero el cumpleaños sí estuvo, la verdad que lo celebramos en la mejor compañía posible, que es la familia, y disfrutando de esos ratitos de felicidad que son los que importan de verdad. La verdad es que sí. Rubén, le llamábamos y hablaba al principio centros que acogen a las personas migrantes. Todo va bien, excepto cuando se mezclan a los menores con los adultos en esos centros por las propias peculiaridades que tiene. En este sentido, creo que usted ha hecho una reclamación al gobierno de La Laguna en relación a esos 140 menores que se encuentran en las raíces junto a los adultos. Sí, ciertamente es una noticia que trascendió este mismo mes de febrero. El gobierno de Canarias, el propio presidente del gobierno de Canarias reconoció que habían alojado a 140 menores en el Centro de Atención Temporal de Migrantes de las Raíces, que evidentemente no es un espacio adecuado. O sea, nosotros, en el mandato anterior nos tocó afrontar un momento muy complejo, como fue la apertura de estos campamentos, donde había una situación además de bloqueo a nivel de la movilidad de las personas migrantes que llegaban al archipiélago, que llegó a tener cerca de 3.000 personas viviendo en unas condiciones pues, bastante cuestionables, tanto en el campamento de las raíces como el de las canteras, y ahí, en ese momento, el Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Progreso de La Laguna, pues no se quedó mirando para otro lado, diciendo que, oye, esto son competencias de otras administraciones, que ciertamente la materia migratoria es una competencia que excede la labor municipal, pero el ayuntamiento sí tiene una responsabilidad con las personas que viven en la laguna, sean residentes o no sean residentes, sean vecinos que lleven desde que nacieron aquí o personas que acaban de llegar, y esa responsabilidad la ejercimos en el sentido de que, por ejemplo, en el 2021, cuando trascendió que había pues sospechas de presencia de menores de edad, hicimos una visita como concejales del Ayuntamiento de La Laguna al Centro de las Raíces, y además emitimos un informe que trasladamos a la Fiscalía de Menores, a la Dirección General del Menor y también a la Delegación del Gobierno para que se interviniera de inmediato, porque entendíamos que si la situación de los campamentos era cuestionable, que en los campamentos haya o tuviera en ese momento menores de edad, pues era absolutamente insostenible y contrario a todas las normativas, a los dictámenes de la propia Unión Europea o incluso a procesos que tienen que ver con los acuerdos internacionales firmados por el Estado español sobre los menores de edad, que tienen que tener absolutamente el mismo trato, hayan nacido donde hayan nacido. En esta situación lo que vemos es que el gobierno de Canarias, argumentando, escudando, que tiene una situación que evidentemente es muy complicada, porque hay muchas comunidades autónomas que están, especialmente las gobernadas por la derecha, que están manifestando su rechazo absoluto a ser solidarias y a colaborar en la acogida de estos menores migrantes, pues ha utilizado un recurso que es absolutamente inasumible, que no se puede normalizar que un campamento donde conviven pues cientos de adultos estén 140 menores, que son menores que por ley la comunidad autónoma tiene que garantizar que estén empadronados, que tengan todas las condiciones en cuanto a las necesidades educativas o de apoyo que puedan requerir, y además sabemos, porque en el 2021 también pedimos un informe al Colegio Oficial de Trabajo Social de Canarias, donde reclamamos pues que hicieran, digamos, atestiguaran las condiciones de esos campamentos, y en ese informe se ve claramente que esas instalaciones pues literalmente no favorecen la recuperación de las personas que han sobrevivido a una travesía y que además tienen consecuencias físicas y psicológicas, con lo cual es todavía más claro y evidente que es totalmente inadecuado esta realidad. Rubén, muchas personas por desconocimiento, por ignorancia o por lo que sea, cuando escuchan esto de que 140 menores están en el centro de las raíces, dicen, bueno, pero si vienen juntos en las pateras, ¿qué más da que estén juntos en esos centros? ¿Cuál es la diferencia?
claramente. Bueno, básicamente que los menores tienen por las propias leyes internacionales, tienen que tener una garantía de acompañamiento y de apoyo que son claras y definidas. Tú no puedes tratar, por mucho que las condiciones de salida hayan sido tremendamente duras, o sea, es terrible que haya países como Senegal, países que están en situación de guerra como Mali o como el Sáhara Occidental, donde al final hay situaciones donde gente, chicos, mayoritariamente chicos, pero también en algunos casos niñas, que tienen que salir de sus hogares sin la compañía de un adulto para poder tener un futuro más digno. O sea, que no tiene ningún sentido vivir en una frontera, porque aunque estemos en el mar, estamos también en un territorio que es frontera con el continente africano, donde a un lado hay una esperanza de vida de 58 años o de 57 años, y aquí pues tenemos por suerte una esperanza de vida pues ya que supera los 80 años, cosa que indica, pues bueno, hay toda una serie de elementos que evidencian que hay unas dificultades enormes y una realidad tremendamente dura y salvaje, que además probablemente en buena parte no está causada por la propia gestión de esos países, sino también por las gestiones de otros estados con respecto a esos países que consideran como un semillero pues de recursos naturales básicamente. Y a pesar de esas condiciones, igual que pasa en Norteamérica con la migración procedente de los países del sur, igual que sucede en otras realidades, el trato que hay que darle y el que hay que pensarle a los menores es exactamente igual, hayan nacido donde hayan nacido. Nadie admitiría que niños y niñas nacidos en la laguna estuvieran, que no tienen apoyo de sus familiares por distintas razones, estuvieran en un campamento viviendo en carpas con otros adultos. Eso sería absolutamente escandaloso. Pues lo mismo, hayan nacido en Senegal, hayan nacido en Mali, hayan nacido donde sea. Al final es una realidad que la ley obliga a que el gobierno de Canarias articule las medidas necesarias para darle el mismo trato que el resto de los menores. Como digo, hayan nacido donde hayan nacido, y evidentemente el Ayuntamiento de La Laguna también tiene una corresponsabilidad. Están en el municipio de La Laguna, teóricamente esos menores por ley deberían de estar empadronados, y entendemos que deberían de estar empadronados en La Laguna, por tanto son laguneros como cualquier otro, y tenemos que intervenir evidentemente a través de la unidad de infancia, a través de los recursos pues técnicos disponibles en el ayuntamiento, y esclarecer esta labor. Lo que no se entiende es que el nuevo gobierno de La Laguna de Partido Socialista y Coalición Canaria lo que haya hecho ahora es mirar para otro lado y decir, bueno, este no es mi problema, paralizando absolutamente todas las intervenciones en materia de inmigración que habíamos desarrollado en el pasado mandato, como por ejemplo la mesa de la acogida migratoria, porque es una realidad que está aquí y tenemos que abordar para precisamente evitar pues que ese discurso de odio, que incluso está en el salón de plenos ya presente, acabe pues sembrándose y expandiéndose por el conjunto de la sociedad y quebrando la convivencia ciudadana. Rubén, usted lo ha dicho, le iba a preguntar cuál es la reacción del gobierno municipal ante esto. Están en suelo de La Laguna y está claro que los menores que están aquí están bajo la tutela del gobierno de Canarias, van a crecer en nuestras islas, en nuestras calles, en nuestros barrios, y según como los tratemos, pues crecerán con esa educación. Usted ha dicho que el gobierno municipal ha metido la cabeza como el avestruz, escondiéndola sin asumir responsabilidades. Sí, por desgracia la estrategia que parece que ahora a partir de julio de 2023 se ha impuesto. Yo creo que está, se lo he dicho en algún momento al propio alcalde de La Laguna, Luis Yaray Gutiérrez, que está siendo extremadamente mal asesorado en esta materia y está intentando asumir una actitud que no se corresponde ni con, ya no solamente con un buen gestor, sino no se corresponde con una persona con una mínima sensibilidad en cuanto a la situación de los residentes en el municipio, hayan nacido donde hayan nacido. Tenemos que intervenir. Fue complicado en el mes de noviembre pues lograr un acuerdo al final casi unánime. En este caso por primera vez se rompió esa unanimidad que hubo en el anterior mandato de todos los grupos políticos, en este caso salvo Vox, pues acordamos una serie de medidas que tenían que ver con pues la responsabilidad colectiva, con seguir manteniendo espacios de interacción comunitaria como esa mesa de la acogida migratoria, y además seguir preocupándonos como ayuntamientos sobre la gestión y las condiciones de esos campamentos que hemos dicho una y otra vez, lo dijimos en el gobierno y lo decimos en la oposición, no son lugares adecuados de acogida y hay que buscar
otro sistema, evidentemente, a la hora de acoger a las personas que lleguen. Igualmente hay que buscar otro sistema que haga que no sea necesario pues jugarse la vida que 6.000 personas hayan muerto en el año 2023 en las aguas cercanas a Canarias, intentando llegar a un futuro pues más digno y más adecuado para su desarrollo personal. Yo creo que eso es absolutamente inhumano, que estemos viviendo esta situación y que no le estemos dando una salida a muchas personas que requieren pues tener unas mejores condiciones de vida y que además en muchos casos también el mercado laboral está acogiendo, porque la realidad es que las personas que transitan hacia el continente europeo, que están saliendo desde el año 2000, finales de 2021, pues de forma periódica, prácticamente en un tránsito de 3 semanas, abandonan los campamentos de la laguna para ir hacia otros territorios del Estado y posteriormente a la Unión Europea. Pues en esa realidad evidentemente tenemos que buscar alternativas, y en eso todos los grupos políticos, salvo Vox, como digo, estuvimos absolutamente de acuerdo y a la una. Yo creo que ahí tenemos que recuperar esa voluntad, tenemos que volver a aplicar la cordura que tuvimos en el mandato anterior para intervenir y no dejar pues en una especie de huelga de brazos caídos, pues que esto lo solucionen otras administraciones, porque la realidad es que no lo van a hacer. Eso ya tenemos la triste experiencia de que si el ayuntamiento no interviene, si no se hacen informes sanitarios como los que hicimos en el mandato pasado, o no vamos directamente al campamento, pues muchas cosas simplemente pues se dejan ir en el tiempo y no se hace absolutamente nada por parte del Ministerio, que al final un territorio lejano como Canarias y un municipio que para ellos es un punto en el mapa como La Laguna, pues les importa entre poco y nada, o sea, con lo cual es necesario intervenir, es necesario actuar y evidentemente trasladar todas estas cuestiones. Esperamos además que el diputado del Común, que ha jugado un papel muy importante en muchos procesos de denuncia de situaciones que son injustificadas, pues también intervenga en este aspecto, y evidentemente también vamos a intentar que a nivel del Congreso de los Diputados se actúe de alguna manera en una realidad que absolutamente escandalosa, como que menores estén conviviendo en casetas de campaña el campamento de las raíces. Rubén, ¿hay dejación de responsabilidad por parte del Gobierno de España en materia de inmigración y sobre todo en menores? Yo sé que las competencias son de las comunidades autónomas, pero los representantes de las comunidades autónomas de Canarias no han cesado en su rogativa a que el resto de comunidades se hagan responsables, corresponsables en materia de menores. Le pregunto porque por un lado tenemos estos 140 críos y crías que están en las raíces. Por otro lado, ayer sabíamos esa denuncia del diputado del Común por esos 2 menores de 14 y 15 años o 15 y 16 años, da igual, internados en la cárcel de Gran Canaria a la espera, un mes, a la espera de que se conozca su edad. Y ayer saltaba la noticia de la ONU, cómo exige a España que acoja a un niño migrante de 14 años que lleva 4 días abandonados en la calle. Fue expulsado del centro de menores con claros rasgos de que es un niño, pero porque no se conocía su edad. Estamos insensibilizándonos, deshumanizándonos, sobre todo en materia de críos y crías. Hay una deshumanización que tiene que ver con, por desgracia, con el color de piel, que tiene que ver con la riqueza o la pobreza de la persona. Evidentemente, pues parece que cuando los refugiados pues son rubios con los ojos azules, pues todo el mundo ofrece, los municipios activan recursos y se hace como un enorme esfuerzo de solidaridad, que está muy bien, pero cuando son inmigrantes que tienen otro color de piel o incluso vienen de otras latitudes, ya a partir de ahí ya esa solidaridad pues se cuestiona bastante más, incluso se hace declaraciones absolutamente brutales como la que hemos visto de algunos representantes de comunidades autónomas, donde parece que incluso hay algunas que ya están al borde de la ruptura de pactos autonómicos por la acogida de menores migrantes. Evidentemente la normativa, la ley que se tiene actualmente con respecto a la acogida de menores está pensada para una realidad donde todavía el Estado español era un país que emitía emigrantes hacia afuera, o sea, salían ciudadanos del conjunto del Estado pues a vivir a otros países, ya no solamente
del ámbito de América Latina, sobre todo en nuestro caso, sino también, sobre todo, pues Suiza, Francia, territorios donde, Alemania, donde eran lugares pues de acogida de muchísimos trabajadores y trabajadoras, y también muchísimos menores que tuvieron que ser acogidos en su momento, porque España básicamente era un país que exportaba mano de obra. Pero esa realidad evidentemente ha cambiado. A partir de los años 90 pues se produce un cambio muy importante a nivel de flujos de población, y empieza, digamos, a una realidad que sobre todo en el siglo XXI, es la llegada de población migrante de un continente absolutamente expoliado, que es el continente africano, como un elemento clave, pero también, por supuesto, por vía aérea, que de hecho es la mayoritaria en Canarias, aunque la gente esté muy enfocada en la realidad de los cayucos. Ayer sabíamos los datos. El crecimiento poblacional a nivel nacional ha crecido en 500.000 personas, y la mayoría son procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba y Marruecos. Sí, evidentemente los países principales a nivel de emisores, digamos, de población son países sobre todo de América del Sur, porque por el elemento lingüístico está muy presente a la hora de poder desarrollar un modelo de vida, pero también hay que recordar, y ayer mismo hablaba de este tema a nivel de redes sociales, pues hay 10 veces más, en el caso de Tenerife, población que ha llegado desde Italia o desde Reino Unido o desde Alemania, que la población que está actualmente en el campamento de las raíces, que genera como una ola de odio que tiene que ver pues con posiciones claramente racistas y xenófobas que por desgracia están presentes y que algunos están intentando avivar. Evidentemente hay que, como digo, recuperar, digamos, el diálogo entre las distintas comunidades autónomas. La realidad es que en el año 2021 y 2022, que estuvimos desde el Ayuntamiento de La Laguna de la mano con la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, abordando la realidad de los menores acogidos en el territorio, y La Laguna también tiene distintos centros que acogen a menores no acompañados, y lo que se veía es que prácticamente la única comunidad autónoma que en ese momento había asumido la cantidad inicialmente negociada a la hora de la acogida fue, curiosamente, Cataluña. El resto, Madrid, por ejemplo, tenía 5 menores, su compromiso era acoger a 5 menores, y ni siquiera había ejecutado ese compromiso. Evidentemente hay que cambiar la normativa para que esa realidad sea una realidad de solidaridad y redistribución, donde incluso está claro que hay que plantearlo a nivel del conjunto de las comunidades autónomas, pero también en el conjunto de la Unión Europea, porque es una realidad que en distintos territorios, en Grecia, en Italia, en Alemania, pues se está dando, y evidentemente hay que abordarlo, y hay que abordarlo de una forma pues que precisamente no genere pues lo que algunos parece que están esperando que suceda, que es que al final hay una ruptura y que se generen pues esos elementos de odio, que lo que básicamente algunos intentan conseguir es un rédito electoral, porque es muy sencillo atacar al más débil, es muy sencillo victimizar a la persona que está en peor situación, decir, bueno, es que claro, contigo está compitiendo pues la persona que viene de otros países, cuando la realidad es el modelo de sociedad que tenemos y el modelo económico, que tenemos que abordar su cambio para hacerlo mucho más adecuado para todas las personas. Pero bueno, siempre es más cómodo atacar, digamos, a ese lado más débil para generar buenos y malos, pobres de primera y pobres de segunda, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, evidentemente, pues hacer un proceso que en este sentido tenemos que acompañar a todas las instituciones a la hora de pedir respuestas, y respuestas solidarias, no respuestas de odio y de exclusión. Rubén, y ya para finalizar, usted que ha estado en el ayuntamiento, que ha sido el responsable de esta materia en el pasado mandato, que conoce La Laguna y sus recursos, ¿hay recursos en La Laguna que pueden utilizarse para alojar a estos 140 menores? En La Laguna concretamente tenemos recursos para jóvenes, pero ya jóvenes mayores de edad, porque la competencia a nivel municipal es la población, o sea, la competencia en materia de menores la lleva la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, que es el que tiene que establecer los espacios y los recursos necesarios para ello. Evidentemente, en su momento, La Laguna fue un municipio que ofreció recursos, pero hubo concretamente
de Tenerife, cuando se pidió en el verano de 2020, pues recursos para acogidas temporales de población emigrante, el único municipio que ofreció recursos municipales, y los campamentos, tanto las raíces como las canteras, son del Ministerio de Defensa, no tienen nada que ver con el ayuntamiento, pues fue La Laguna. Candelaria también ofreció un recurso, que no sé si en este momento en qué situación está, que estaba pensado para población menor de edad, que no sé si, como digo, está ahora mismo en uso, pero evidentemente la Dirección General del Menor lo que está haciendo, y lo que ha hecho históricamente es, a través de las entidades con las que tiene colaboración, pues buscar pisos, que son los lugares adecuados para cualquier menor de edad, donde pues conviven menores de distintas procedencias, y además se hace un proceso de acompañamiento. La Laguna sí articuló la otra parte de la realidad, que son los jóvenes cuando ya cumplen la mayoría de edad, a partir de los 18 años y 6 meses, que en muchos casos tienen que abandonar los centros y no tienen absolutamente ninguna alternativa. Y estamos hablando de jóvenes nacidos en La Laguna y nacidos en otros lugares. Sí, hay de todo, jóvenes con protección. En cualquier situación, cuando salen de esa protección, en muchos casos tienen una situación de desamparo absoluto, no tienen recursos familiares, no tienen pues un empleo que les permita buscar un alquiler. Bueno, de hecho los precios del alquiler para cualquier persona, incluso personas que están trabajando y tienen varios sueldos, pues es muy difícil acceder al alquiler. Pues evidentemente teníamos que atender una situación de esos menores menores jóvenes que estaban en situación de calle, y ahí se activaron dos recursos. Un recurso gestionado directamente por el ayuntamiento para jóvenes, el primer piso para jóvenes del municipio de La Laguna, que es exclusivo para menores de 35 años, y además se activó un recurso en colaboración con Don Bosco, una asociación especializada. Pues se trabajó precisamente en ese recurso, y además que es un recurso para atender una situación específica dentro de la competencia municipal que podemos y debemos atender. Yo creo que evidentemente lo que hay que buscar son nuevos recursos, y además activar ya de una vez por todas esa red de solidaridad a nivel del Estado en cuanto al reparto de esta presión que evidentemente pues supone, digamos, disponer de recursos y disponer de espacios para esos ya pues cerca de 5.000 menores no acompañados que se en este encuentran momento hay en Canarias. Muy bien. Rubén Ascanio, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de radio. Gracias a ustedes. Un abrazo. Capital Radio.